Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro. ¿Piensas venir a Cozumel y rentar un vehículo? Bueno, yo quisiera hablarte un poco acerca de lo que debes hacer y no al momento de hacerlo. Para empezar, ¿qué tan seguro es rentar un vehículo en Cozumel? Es muy seguro. Independientemente de que hay empresas que prestan un mal servicio, es muy seguro rentarlos aquí porque en todo caso, si llegas a tener una situación, bueno, pues te puedes dirigir inmediatamente a instituciones como la Profeco que te pueden ayudar e inmediatamente te pueden solucionar el problema. ¿Qué tan rápido es rentar en Cozumel? Es sumamente rápido. Generalmente las empresas que brindan este servicio se encuentran dentro de la zona donde tú estás arribando, ya sea el aeropuerto o el barco. Entonces cuando tú llegas hay una persona o varias personas que te van a sugerir un servicio, tú decides si lo tomas o no. Entonces allí realmente es sumamente sencillo encontrar un vehículo. Yo te recomiendo que cuando estés preguntando siempre te muevas entre unos 100 metros entre persona y persona para que puedas encontrar un buen precio, debido a que si estás dentro de un mismo sector el precio no variará mucho porque realmente dentro de un mismo sector generalmente se paga una misma tasa de impuesto o algún tipo de servicio adicional que ellos tienen que venderte y que forzosamente te va a obligar a pagar un poco más de lo que debes de pagar. Entonces muévete y estoy seguro que encontrarás un mejor lugar. ¿Y qué tanto hay que moverse? Bueno, realmente no es mucho. Como bien te digo, todas las empresas se encuentran dentro del mismo sector, dentro del mismo área, y más o menos entre 100, 200, 300 metros cuando mucho, tendrás que alejarte del muelle para poder encontrar una persona que te pueda brindar un servicio. ¿Qué tipo de vehículos hay en Cozumel? Es muy diferente a Isla Mujeres, donde los vehículos pues son eléctricos, y dado que la isla de, valga la redundancia, Isla Mujeres es pequeño, pues ahí sí es rentable, es redituable, es muy funcional rentar un vehículo eléctrico porque puedes dar la vuelta a la isla. Sin embargo, aquí en Cozumel no es posible, puesto que no alcanza la energía de las baterías para poder hacer el paseo. Entonces aquí en Cozumel tendrás que rentar a fuerzas un vehículo motorizado a gasolina. ¿Costosos? Nada, realmente depende de la compañía donde tú los compres y del comisionista que te brinde el servicio, porque generalmente aquí en Cozumel todas las personas pues que trabajamos en este sector ganamos una comisión por ello. Entonces lo importante aquí es saber negociar con el comisionista un precio accesible, un precio justo por el vehículo que te van a brindar. Muchas personas están preguntando acerca de qué es lo que deben de hacer para poder asegurarse de que puedan encontrar una empresa que realmente les dé un servicio y bueno, pues no los time. Realmente lo principal que tienes que hacer es verificar cuál es el nombre de la empresa que te va a brindar el servicio. Si te dice que se llama Explora Rentals, bueno, entra, revisa sus reviews y sus comentarios para que veas qué es lo que está sucediendo en esa empresa. Pero más aún, cuando llegues allá, ve que el contrato también diga Explora Rentals, y cuando te entreguen el vehículo, ve también que diga Explora Rentals en el sticker del vehículo, porque pues te puede atender un chico de Explora Rentals, pero te puede dar un servicio GM Rentals, por ejemplo. Entonces tú tienes que saber allá bien a quién realmente le estás dando la información de tu tarjeta de crédito y de tu persona, para que garantice realmente que vas a recibir un servicio honesto. Por último, ¿qué tan fácil es que te timen en Cozumel? No es muy fácil. Realmente la sociedad cozumeleña está muy consciente de que vivimos de ustedes y por lo tanto está muy controlado desde la parte de economía, el ayuntamiento, la federación y por supuesto las asociaciones aquí que nos dedicamos a eso. No es fácil, no es fácil. Sin embargo, si llegas de pronto, te agarra una persona, te ofrece un servicio y de pronto te dice, bueno pues deja el dinero y voy por tu carro, y no te está llevando a un punto exacto, no te está dando pautas exactas de quién te está atendiendo, bueno, realmente ahí sí debes de tener en consideración que si tú no tienes el cuidado también de verificar quién es la persona que te está atendiendo, pues puedes llegar a tener una situación como
un timo. Sin embargo, la posibilidad de que te pase en Cozumel está muy lejos, pero siempre hay que tener mucha atención en ese aspecto. Si quieres saber lo que debes y no hacer al momento de rentar un vehículo en Cozumel, pues suscríbete y comparte este post.